Vamos a continuar con los ejercicios de uso de tablas termodinámicas. Ahora vamos a ver un ejercicio cuando tenemos datos distintos de los que ya hemos trabajado anteriormente. En este caso vamos a ver qué sucede si tenemos calidad y volumen específico. Muy bien. En este caso el problema se complica un poco porque las tablas termodinámicas están hechas para entrar por temperatura o por presión. Y cuando estamos en este caso no tenemos ninguna de las dos, tenemos que identificarlas. Entonces, además, ellas dos son dependientes porque si tenemos el dato de calidad, se supone que estamos en una mezcla líquido-vapor. De esa manera, lo bueno de esto es que ya sabemos en qué estado nos encontramos de entrada. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos estos dos datos, hay que hacer un proceso de tanteo que ya vimos en uno de los ejercicios de repaso. En este, nosotros ya tenemos una estructura definida, que es la que está aquí en la pizarra. La vamos a explicar un poco. Esta es la que siempre vamos a utilizar al momento que tengamos datos como calidad y volumen específico. Lo primero que tenemos que hacer es suponer una temperatura, cualquiera. Bien, con esa temperatura ya definida, entramos a las tablas y vamos a leer en la de saturación, porque es el estado en donde nos encontramos, el BF y el PG. Bien, con esos dos datos calculamos la calidad y a esta la vamos a llamar X calculada. Calculada porque la obtuve de una temperatura que yo supuse, que no se supone que no necesariamente es la correcta. Pero después de que ya calculemos esta calidad, la vamos a comparar con la que tenemos, con la que realmente es el dato. Bien, y vamos a sacar un error que es simplemente la diferencia entre ellas, el valor absoluto de la diferencia entre ellas. Este error tiene que ser lo mínimo posible. Bien, como está aquí, menor a un error definido. Nosotros lo vamos a definir. Por lo general, suele ser lo más cercano a 0. 0.01, 0.001. Mientras más precisos querramos ser, más cercano a 0 tiene que estar este error. Si ese error no es menor que el que nosotros estipulamos, entonces debemos suponer una nueva temperatura y volver a hacer todo este procedimiento. Pero si esta diferencia en realidad es menor a ese error que nosotros definimos, entonces ya hemos terminado y nos vamos a quedar con esa temperatura que originalmente se supuso. Sin embargo, este procedimiento es un poco complicado porque vamos con el agua, que es uno de los más sencillos. Suponer una temperatura es agarrar una temperatura desde 0 grados centígrados hasta 373 grados centígrados. Y eso es demasiado, es un rango muy alto. Por tanto, vamos a trabajar con algo que se conoce como semilla. La semilla es un dato inicial que va a empezar a desarrollar el proceso de iteración o el proceso de tanteo. La semilla viene de una información que me permite a mí tener un rango bastante corto. Eso lo vimos en el ejercicio de repaso, en donde estipulamos que la altura, si se acuerdan, debía estar entre 1 y 3 metros. Bien, entonces nuestra semilla tiene que estar en ese rango. Aquí, ¿cómo vamos a hacer? No lo vamos a hacer con temperatura, sino la semilla la vamos a trabajar de la definición que ya vimos del volumen específico para una mezcla. Si ustedes buscan las tablas termodinámicas, se van a dar cuenta que casi en la mayoría de los casos el volumen del líquido saturado es muy inferior al volumen del vapor saturado. ¿Muy bien? Eso hace que nosotros podamos aproximar a que el volumen del líquido saturado sea prácticamente cero en comparación con el volumen del vapor saturado. De esa manera nosotros podemos hacer para este ejercicio, para este tipo de problemas, vamos a suponer que este volumen es prácticamente cero. Por tanto, todo este término va a ser cero. Y lo que me va a quedar es que el volumen de la mezcla es una aproximación de la calidad por el vapor saturado. Si yo despejo de aquí el volumen específico del vapor saturado, me va a quedar del volumen específico de la mezcla sobre la calidad. Muy bien. Entonces, esto es una aproximación que estamos haciendo solamente para tener una idea de por dónde empezar a hacer todo este proceso. Si ustedes realizan esta aproximación, lo más probable es que en una sola iteración logren llegar a la información deseada. Muy bien, por eso es que se trabaja con este tipo de aproximación. Muy bien, entonces, para poder entender todo esto, vamos a hacer un ejercicio.
Entonces, en lugar de suponer una temperatura, lo que vamos a hacer es vamos a empezar con la semilla, vamos a calcular este con la semilla y al calcular este vamos a leer el BF en las tablas. Con estos dos calculamos la calidad y comparamos con el X dato. Muy bien, entonces de esa manera vamos a asegurarnos que muy probablemente en una o en dos iteraciones, probablemente máximo, lleguemos al error que nosotros deseemos. Entonces, un ejemplo de este tipo de procedimientos es el siguiente. Tenemos preón 12, que también suele escribirse de esta manera, con una calidad de 0.6 y un volumen específico de 0.015, 577. Entonces tenemos esos dos datos y lo que necesitamos determinar es el estado, definir el estado completo de esta sustancia en esas condiciones. Entonces, de entrada, sabemos, ¿verdad?, que nos encontramos en un estado de líquido vapor. Eso ya es definido. Bien, entonces nos falta calcular principalmente es la temperatura, la presión y las demás propiedades. Esa sería la definición de determinar el estado. Muy bien. Entonces lo que acabamos de decir es que con esta información vamos a determinar la semilla. Nuestra semilla es aquel pH que sea aproximadamente igual al volumen que tengo entre la calidad que me están dando. Muy bien, esa sería la definición. Así que yo voy a calcular esto, que sería 0.015577 dividido para 0.6. Y esto da un resultado de 0.02596. Muy bien. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuál es el procedimiento ahora? Ya tengo mi semilla. Esta semilla la voy a ubicar en las tablas termodinámicas. Voy a ver en qué punto se encuentra este volumen específico. Entonces busco las tablas termodinámicas y busco la tabla de freón 12 en saturación, que es el que estoy trabajando, y busco un volumen específico como este. Ahora, lo más probable, es bastante probable que nunca este dato se encuentre específicamente en la tabla. Lo que vamos a tener que hacer es interpolar. Muy bien. Entonces, estamos ahorita en este paso, leyendo el BF correspondiente a este BG. Una vez que leamos, tenemos que calcular la X y luego comparar para hacer el error. Entonces, de las tablas, muy bien, vamos a buscar los datos que se encuentren más cercanos a este valor. Entonces, los más cercanos a ese valor son por encima 0.0271 y por debajo 0.0238. El valor de 0.02596 se encuentra entre esos dos. Entonces lo que yo voy a hacer es con esto interpolar el BF e interpolar la temperatura de una vez, porque muy probablemente ya vamos a terminar con esta primera iteración. No lo sabemos, pero vamos a hacerlo de una vez. Ahora, si anotamos los datos respectivos para este, aquí tenemos 0.000763 y aquí 0.000774. Esto corresponde a una temperatura de 25 y 30 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El procedimiento de interpolación que ya hemos aprendido. Y cuando interpolamos, tenemos como dato 26.72 de temperatura y
0.0000767. Listo. Entonces ya tenemos nuestro BG y nuestro BF. ¿Qué vamos a hacer con estos dos datos? Ya que los leímos, vamos a calcular el X calculado. Y utilizando esa fórmula que tenemos allí. Nuestro X calculado va a ser el B que ya tenemos como dato, menos el BF que leímos, dividido para el BG, el primero que supusimos, menos el BF. Y esto nos da como resultado 0,58. ¿Qué vamos a hacer con ese X calculado? Vamos a compararlo con el X original. Entonces, el valor absoluto de X menos X calculado es el valor absoluto de 0,6 menos 0,58. Y esto es igual a 0,02. Se dan cuenta que el error que acabamos de calcular es bastante bajo. Bien. Entonces, yo puedo detenerme aquí, porque ese error es aceptable. Pero si yo quiero ser más preciso, muy bien, puedo trabajar una nueva iteración. Bien, cambiando el valor del BF para uno que esté un poquito más cercano al verdadero. Pero como ese error es bastante aceptable, me detengo aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Pues bueno, como ya tengo un error muy bajo, estas son las condiciones a las cuales se encuentra el R2. Pero fíjense que me falta todavía determinar la presión, la entalpía, la entropía, la energía interna. Como ya tenemos la temperatura, entonces simplemente es entrar a los datos e interpolar con esta temperatura para calcular la presión y las demás propiedades termodinámicas. Excelente. De esta manera es como hacemos un ejemplo de algún ejercicio en donde tengamos la calidad y el volumen específico.